alimentación y su fermentación de lo que es el colon. ¿Sí? También el colon es bien grande. Va al contrario de los equinos lo tienen hacia este lado y el colon hacia arriba de los conejos. Eso es importante porque pues, el tránsito como tal es diferente. Ellos comen, les dije, forraje, pero sí hacen la absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso si la mayoría de los nutrientes sucede en el intestino grueso? De pronto las microvellosidades son más abundantes. Pero la absorción es, como bien lo muestra, parte de hace digestión en el estómago y el intestino delgado. Pero la producción del desdoblamiento del alimento y de los vasos es en el grueso. ¿Cómo hacen entonces los conejos para poniéndole lógica? ¿Cómo hacen para absorber esos? Es el proceso de la recoge, creo que se llama, que devuelve el alimento de como decir la rumia. No, pero pues solamente devuelven el alimento. Sí. Sí lo hacen, pero No es cuando hacen popó que se vuelven a comer su popó y vuelven. Exactamente, los conejos son poprófagos, se llama. ¿Sí? Entonces, ellos tienen dos Sí, tipos de veces. hacen popó, se comen, hacen popó y eso vuelven a comer. No, pero como tal, a veces no usan la devuelven la devuelven directamente. No, No, sí las excretan. las excretan. Es una excreta y una excreta blanda. Normalmente se hace, ellos lo hacen en las noches o en la madrugada. Entonces, ellos usan estas heces, unas heces blandas que tienen como vitaminas, proteínas, y no dejan caer la heces al piso. Ellos dan la vuelta y solamente se lo ponen desde el año. ¿Sí? No es que botan al piso y ellos comen, no, ellos dan la vuelta, los comen, esa primera heces blandas, y ya pues el animal empieza a hacer todo su proceso digestivo en el estómago y en el intestino. ¿Listo? Y ya pues las heces que nosotros normalmente vemos pues son las ya excretas. Por eso ya es más, digamos, las heces de los conejos que se recogen son ya más secas y mucho más digeridas que los demás animales. Sí se puede utilizar directamente las heces de los conejos directamente, por ejemplo, en plantas o en cultivos. ¿Sí? Como abono, directamente. No como nosotros, como en rumiantes o cerdos, que tienen que hacer el manejo a las heces para poder utilizarlos diferentes. Los conejos sí se pueden utilizar directamente esas heces para poder hacer. Por eso, digamos que esa es la diferencia con equinos, siguiendo la absorción de las heces. ¿Listo? Eso sería como Un dato curioso. la diferencia de la alimentación. ¿Todos escucharon? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Por qué se forman heces en bola los caballos? Y en los conejos, porque la absorción como tal en los caballos, por ejemplo, la absorción de todos los nutrientes se hace en el intestino grueso. Entonces tienen que secar y absorber completamente, entonces es más fuerte el intestino grueso para tratar de absorber la mayor parte de los nutrientes en esa parte del ciego, entonces, del intestino grueso. Entonces, por eso entonces es más duro, más formado ese tipo de Igual en las cabras. igual en cabras. Pero pues digamos que también es el proceso de absorción de los líquidos. En cabras y en ovejas se forman es porque naturalmente se les da, ellos toman poca agua y toman menos agua y se suministran menos agua. Así sea, entonces ellos la poca agua que toman la absorben completamente el intestino. Si toman agua, tienen que tomar, claro, todos los animales toman agua. Tienen que tomar agua del pasto, de los pastos, pero hay que darles agua. No es suficiente.
Entonces, por eso esos animales se quedan. Porque no tienen, los animales que no se les suministra agua, las ovejas que no se les suministra agua, se desarrollan muy lento, porque no tienen suficiente cantidad de agua. Pero, por ejemplo, en estos casos ahorita para así siempre que el pasto es más verde y aquí concentra más agua. Hay que tratar de. Ellos, mejor dicho, ellos se les da el agua y se les da a voluntad. La idea es que los animales tengan. Exactamente, ellos toman hasta que se sacian. En esta Que de allá no alcanzan a ver. Entonces, ¿cuál es como lo habíamos hablado, o como lo han hablado ustedes, todo el proceso digestivo como tal es un tránsito que hay entre lo que es el alimento hasta que aparecen las heces. Entonces, ¿cómo se llama el alimento cuando entra a la boca? Bolo alimenticio. Listo. Empieza el bolo alimenticio, empieza a masticar, a romper, que se llama una digestión ¿qué? Mecánica. Muy bien. Entonces, cuando ya están partículas más pequeñas, empieza el tránsito hacia el esófago, que es este, que está suelto. Bueno. Digamos, este es el esófago. Vamos a sacarlo acá a ver si lo alcanzamos a ver. Entonces, viene esófago por este lado, entra, ¿cómo se llama esta unión? La primera porcionera. Los que vieron esófago. ¿Vieron esófago? ¿Fundos? No, esa es la. Aquí se llama. Acá viene junto al corazón. La parte de acá, la parte de abajo. Es ¿Cardias? cardias, que es un esfínter. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esfínter? Es como que se cierra. Como una válvula Como una válvula. Es un músculo que abre. que abre y cierra, ¿cierto? ¿Dónde más hay esfínteres? A nivel del corazón. El ano. Bueno, entre El ano es es otro el esfínter. esfínter. Porque hay movimientos Listo. controlados. Acá hay un esfínter fuerte. La glotis es un tipo de esfínter también. El intestino, entre el intestino delgado y el grueso, también es un tipo de esfínter menos fuerte, pero también hay. ¿Qué controla es el paso del alimento? Aquí, bolo alimenticio llega al estómago, tiene esta forma, como ustedes ya lo mostraron, con sus lóbulos. Aquí, ¿cómo se llama ya el alimento? Quimo. El quimo, en monogástricos. Entonces llega el quimo, se mezcla con los ácidos, los jugos gástricos, y ya luego pues empieza a hacer el tránsito al intestino delgado. ¿Cómo se llama esa parte? Píloro. Listo. Llega acá, la primera parte del intestino delgado, ¿cómo se llama? Cardias, fundos. La duodeno. El duodeno, que es donde se le... La absorción. No empieza todavía absorción completamente, recibe Ah, la bilis. la bilis. La bilis. Ujú. y las enzimas del páncreas. Ajá. ¿Listo? Sí. La regulación de pH. Aquí también, viendo una parte más endocrina, aquí también se forman o entregan algunos tipos de hormonas. Forman algunos tipos de hormonas para el funcionamiento del animal. Listo, vamos a hacer esto por aquí. Entonces aquí está, este se llama diafragma. Este es un músculo que ayuda a la separación de la parte abdominal de la parte torácica. Acá están los pulmones. Este viene por la mitad de este diafragma.
Me tocaría desarmarla para colocarlo bien. ¿Listo? El hígado, como bien los dijeron, junto al diafragma, es esta parte. Listo. Entonces les dije que separar. Entonces viene el hígado, una parte lisa, junto a la parte de las costillas, la parte lateral, es un aceite Izquierda y para que derecha. se pueda mover. Y la parte interior o visceral, pues tiene toda la parte donde están la vena porta y donde está todas las ramificaciones. ¿Y qué La más hay bilis. acá? El cuadrado. Ah, esa es la bilis. La bilis o Vesícula biliar. vesícula biliar más bien. ¿Listo? De aquí pues salen los conductos biliares que llegan al intestino. Luego la parte más larga del intestino se llama Yeyuno. yeyuno y luego Eileón. ileón. En esta parte del intestino es donde ustedes lo dijeron, pues que se hace la absorción. ¿Por qué se hace la absorción acá? Sí, pero creo que Sí, también pero hay creo que mayor capilares sanguíneos que Hay absorben mayor capilaridad hacia la sanguínea. vena porta. Exactamente. Sí, vena porta. Vena porta y ya el resto de venas venas de también, vena, ujú. porque de ahí ya también salen muchas proteínas y no solamente llegan al hígado. El hígado lo que hace es almacenar lo que no alcanza a almacenar el resto del cuerpo. Entonces ahí almacena las proteínas y el resto de aminoácidos. Pero la mayor parte de los nutrientes que absorbe el intestino de una vez pasan al resto de los órganos del cuerpo, músculos, cerebro y el resto de órganos. ¿Listo? Irrigación. Desde acá empieza toda la irrigación. Tienen toda la irrigación aquí en el duodeno, inyectan las enzimas y aquí empiezan a absorber. ¿Listo? Luego llega acá llega intestino grueso. al intestino grueso. ¿Cuál es la primera parte del intestino grueso? Ascendente, transverso. Al colon, descendente. ¿cierto? Al colon, sí. El colon. Ahí es donde hace un retraso como tal del alimento que va pasando para llegar al intestino grueso. Aquí en el colon, este colon del cerdo también es prominente, porque pues también se hace una parte fermentativa de los nutrientes. Entonces, tiene una parte del colon, es esta parte que va hacia adelante, luego O sea, es el ascendente, ¿sí? empieza el ascendente, Ok. el transverso, que sería esta parte de acá, y ya la parte Descendente. descendente. Aquí estás porque, digamos, lo presentan en esta forma para poderlo manipular. Pero si uno hace una disección en un cerdo normal, pues Es va ventrodorsal. O sea, es en esa posición. va en espirales, dos espirales hacia la derecha y dos espirales hacia la izquierda. ¿Listo? Y ya luego llega el recto y el ano. Y esto va hacia atrás. Viene hacia atrás. Por encima de aquí del aparato reproductor que está aquí en esta parte. Estos que son aquí se llaman riñones. Es otro sistema, un sistema urinario que está conectado con el intestino grueso cuando recoge el líquido sobrante o los líquidos o las toxinas que ya ha generado que ya ha hecho la limpieza del hígado y recoge las toxinas, hace un filtro, los riñones son filtros, donde cuando los líquidos que ya no se han absorbido, que ya ha tomado el animal para su hidratación, entonces los van expulsando. También para expulsar los medicamentos, para expulsar los minerales y los residuos como tal, que el animal no requiera como tal en forma de orina. Una ¿Sí? pregunta. Bueno, en los bovinos bueno, el sistema es diferente y pues en ocasiones, ¿no? Hay personas que pues me han contado, ¿no?, que les gusta mucho consumir lo que es el hígado, ¿sí?
Entonces, todo. en ocasiones compran el hígado y ese hígado a lo que lo fritan o bueno, lo hacen o como sea, sabe a droga. Porque no le hicieron el suficiente, no le hicieron la suficiente trazabilidad mejor dicho, lo sacrificaron antes de que saliera el medicamento del cuerpo del animal. Entonces, siempre antes de sacrificar un animal, Se recomienda, se recomienda 4 días. unos días. 4 días. Dependiendo el medicamento, porque hay medicamentos de larga acción que son un mes, 2 meses. Ahora ¿Sí? prohibido lo que su merced decía en la clase pasada en CIPA, ¿no? Que, o sea, como es alta concentración de fasciola, digamos, en los bovinos, en todo eso, todos esos huevos todavía están ahí en el hígado. Exactamente. No Entonces, es tan ¿qué recomendable. pasa entonces? Que por eso es que es recomendable tener sacrificar los animales en frigoríficos o en mataderos reglamentarios, porque allá les hacen la evaluación a las partes que estén para la venta, porque en sí, todo lo que está, todos los productos y todas las partes del animal son comestibles o son de grado de producción. Entonces, del mismo, por ejemplo, el cerdo, de todos los intestinos se sacan lo que son rellenas, lo que son, todo se consume. Entonces, si no está bien adecuado el manejo como tal, entonces pues por eso no es factible vender. Y decían que del cerdo se hacía a veces, reemplazaban parte del intestino a las personas, ¿no? O sea, como... Esos ya son experimentos que se están haciendo como tal, porque el sistema El cerdo son casi iguales. son muy parecidos a los de los seres humanos. Ellos tienen el corazón va aquí adelante. el corazón es casi prácticamente de cuenta del cerdo. Entonces, Tiene 4 válvulas, ¿eh? pero esto ya está suelto. No tiene corazón. No tiene corazón. Igual que Está muerto. Está chiquito el corazón. Mira, Entonces es muy parecido en sí el corazón de nosotros. los humanos. ¿Listo? Así que se puede abrir. Pero sí, más o menos así es el tipo del corazón de los humanos. ¿Pero así grande es el de un cerdo? Sí, Sí, realmente ese es el tamaño. sí, más o menos. El tamaño. Más grande. De uno ya. Según el tamaño de persona. Casi no es la mano, ¿no? Casi siempre son así grandes. Más, Por eso digo. Más grande. más grandes. El corazón del humano es más o menos el puño de la mano. El cerdo no presenta vaso. El cerdo no presenta vaso. No tengo corazón. Sí. Es que es frío. Sí presenta, pero pues no los Está tiene acá. escondido. Ah, pero sí, también tiene, porque junto con el hígado son, bueno, órganos como el poyéticos. Exactamente. Pero sí, no veo el vaso. Listo. Eso digamos que